Bueno, vamos a arrancar. Bueno, gracias chicos por la invitación. Muchas gracias de verdad. La verdad que es un lujo compartir con Santi. Sí, realmente hace mucho tiempo que estamos acá. La verdad que contentísimos del espacio que se nos brinda. Y bueno, es la primera, en teoría tengo entendido que esta es la primera de las charlas que hace el departamento, así que también agradecido que nos han convocado a nosotros. Bueno, la invitación fue rara porque fue hablar un poquito de micrófonos y algo que le pueda servir a los músicos. Y claro, es cierto, Facultad de Bellas Artes uno piensa en músicos, pero bueno, también nosotros lo que queremos dar es una base técnica para que se pongan también del otro lado las perillas, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Porque es inconcebible hoy en día que un músico no se sepa grabar sabiendo de que los teléfonos celulares, las tablets, creo que hasta casi todo graba hoy en día, ¿no? No podemos estar ajenos a un avance tecnológico en donde hasta las zapatillas van a grabar dentro de unos años. Entonces, la pregunta del millón acá, ¿cuántos músicos hay? ¿Cuántos hay? Casi todos son músicos, casi, ¿no? Bien. ¿Cuántos técnicos, exclusivamente técnicos, hay acá? Ahí está, bien, levantó la mano casi todos los otros. Hay alguien que no ha levantado la mano, no voy a decir quién, pero... ¿Y quiénes están de las dos veredas, así? ¿Quiénes son los...? Bien, son unos cuantos. Bien, fantástico. Bueno, a ver... Entonces dijimos, vamos a poner un nombre risueño a esto. ¿Cómo hacer feliz al músico y al técnico en iguales proporciones? Porque lo cierto es que es la batalla constante de que el sonidista es malo, el sonidista es el enemigo. Ustedes saben por qué el sonidista es el enemigo, ¿no? O por qué está el Vox Populi de eso, ¿no? El sonidista fue a armar temprano, a él nunca lo aplauden, nunca le agradecen, nunca lo saludan. Cuando se van los músicos, es como el baterista además, ¿no? Que a veces hay que ver qué opinan los músicos sobre los bateristas. Pero sí, no quiero entrar en polémicas. Le ponemos onda para que no se me duerman, porque sé que es un día largo para muchos de ustedes arrancaron tempranito. A ver, claro, nosotros seguimos desarmando. Es como que a veces es como que no estamos con nuestra mejor cara a la hora de trabajar. Y no estamos con nuestra mejor cara porque muchas veces, ¿no? Sabemos cómo poder hacer sonar determinadas cosas, pero a veces no nos acompaña el músico. O por otro lado, el músico busca un sonido determinado y el sonidista nunca escuchó, o sea, el género musical que íbamos a hacer, o nunca escuchó el instrumento. ¿Alguien nunca vio una zanfona en persona? Ok, bien. ¿Saben de qué instrumento estoy hablando? ¿No? ¿Tampoco? Hay unas cuerditas que frotan ahí, que es una cosa... Tiene un agudín ahí que cuando levantan la tapa a mí realmente me manda... O sea, me duerme. Bueno, a ver, imagínense que les cae un grupo de, no sé, de música asturiana o música celta, viene con una zanfona y tal. ¿De dónde lo voy a microfonear esto? Van a decir ustedes. Entonces, es importante tener conocimiento cultural de los estilos musicales sobre los que vamos a trabajar, pero no solamente conocer el género musical, sino también conocer el instrumento. Y cuando hablo de conocer el instrumento, ustedes están pensando, claro, el sonidista no sabe cómo suena mi instrumento. Pero muchas veces el músico tampoco sabe cómo suena su instrumento. O sea, ya que estamos, le pegamos a todos. Y muchas veces el músico escucha el instrumento en primera persona y se olvida de que el público escucha en otra posición y que el audio es otro, ¿sí? De hecho, hay muchos instrumentos que son bastante egoístas. El sonido está muy próximo a quien ejecuta, ¿sí? Y en otros casos, el timbre real del instrumento, o por lo menos el lugar de foco en donde gran parte de la composición espectral o todas las partes que componen al timbre, ¿sí? Se encuentran bastante alejados del instrumento. Un instrumento muy básico, por ejemplo, es la voz, ¿sí? ¿Cuántos resonadores tenemos para constituir nuestra voz? Unos cuantos, ¿sí? Yo los veo muy callados. Vamos, los quiero despiertos. A ver, estamos muy acostumbrados a la toma bucofaringia, ¿no? Siempre ponemos acá el micrófono, pero, a ver, la cavidad torácica no influye en el timbre. Yo puedo tomar mi voz desde acá. ¿Puedo tomar mi voz más de la garganta acá? ¿Sí? El modelo Chris Cornell, así no obtendré otro timbre. ¿Y qué pasa si tomo el audio de acá? ¿Y qué pasa si tomo el audio desde acá arriba? Obtengo un sonido totalmente distinto, ¿sí? Y antes de que me digan, che, pero en vivo vos te ves haciendo estas cosas, déjenme contarles que tuve la suerte de conocer al sonidista de Pavarotti justo en el momento un mes después que había fallecido Pavarotti, entonces no estaba en sus mejores ánimos él. Pero él siempre contaba de que, cantante lírico, el foco es bastante lejano. De cerca no tenía buen audio él. Y él le ponía el micrófono muy lejos. Pero tenía tanta presión sonora, ¿sí? de este cantante, a 5 o 6 metros, que lo que obtenía, o sea, no influía con el sistema de PA. ¿Saben lo que es el PA, no? ¿Alguien no sabe lo que es el PA? PA afuera. No, Public Address. Es el sistema de sonido principal de la sala, ¿sí?
Suena ilógico. Uno tiene el concepto de que en el sonido en vivo hay que acercar los micrófonos por el acople, por la mugre que se mete de otros instrumentos. Pero es cierto que hay instrumentos que el foco lo tienen bastante lejos, ¿sí? Y que incluso si de cerca yo quiero hacer una microfonía, no solo que por ahí no obtengo el audio real, sino que por ahí tampoco tengo presión y no me es útil. No es lo mismo grabar una guitarra Gracia que una guitarra de luthier, que una guitarra, no dije que la Gracia era mala, yo estoy diciendo otra cosa, que una guitarra de concierto, por ejemplo, ¿sí? Cuanto más blanda es la tapa, más liviana, saben que más proyección tiene. Y a la proximidad no tenemos un buen audio, ¿sí? O en realidad suena bajito y uno se empieza a alejar y cada vez se va armando más el sonido, cada vez suena más fuerte, cada vez suena más fuerte, hasta que uno dice, che, este guitarrista no lo puedo grabar de cerca. Olvídense de los vicios de la guitarra, del residuo de toda la porquería que sale de la boca y de los vicios del movimiento del artista y demás. Piensen en el instrumento solamente. Hay instrumentos que de lejos recién empiezan a armarse, ¿sí? ¿Dónde me quedarían un arpa, por ejemplo, ustedes? Especialmente en un show en vivo. Hay distintos tipos de arpa, es cierto, pero una arpa tradicional, de esas que cuesta mover y demás, no el arpa peruana o las que hacen cumbia tipo Wendy Zulka, esas cosas. ¿Dónde la miquearían? Porque tenemos la ejecución, ¿sí? Está bueno a veces tener cuando el dedo punza o si hay uñas y demás, pero también tenemos una caja de resonancia, ¿sí? Y hay veces que lo tenemos que conseguir con 2 micrófonos esto, ¿sí? Bueno, nada, vamos a dar comienzo a ver cómo sonidistas y músicos se tiran con de todo, ¿sí? Y vamos a tratar de divertirnos un poquitito, de que sea útil la charla, pero por sobre todo, de que podamos meter estos dos mundos, y acá me pidieron que tenga que ver con el sonido en vivo, bueno, ver cómo en sonido en vivo poder juntar la ejecución con la microfonía y también el arte. Porque vamos a ver que hay micrófonos que también entregan determinadas texturas y si bien podemos estar en la posición indicada, con eventualmente un micrófono que tiene todo el espectro necesario como para poder, traducir, ¿sí? la información acústica del instrumento, hay que ver si la respuesta transitoria, hay que ver si la distorsión armónica del micrófono es la indicada, ¿sí? Habitualmente los micrófonos los conocemos por lo constructivo. A ver, ¿conocen micrófonos? ¿Conocen micrófonos? Traje algunos micrófonos para mostrarles. No traje un micrófono de carbón, pero si alguno de ustedes tiene que tocar el timbre a alguien, es muy probable que se encuentren con un micrófono de carbón en el portero eléctrico. Los micrófonos de carbón son como latitas de paté, ¿sí? Piensen que tenemos partículas de carbón que polarizan sus cargas, ¿sí? Es como un polvillo, ¿sí? Que cuando hay presión se ordenan las cargas y entregan una tensión. La tensión es muy chiquitita, ¿sí? Y además piensen que es polvillo esto, ¿sí? Por así decir. Es muy susceptible a la humedad y es malo eso porque convierte esto en una masacota. Es como la borra del café de Dolca. ¿Vieron cuando se va acabando el café instantáneo que queda como como un disco de café que pasan la cuchara y no sale más eso? Bueno, imagínense en otra escala, ¿no? O sea, el micrófono de carbón, de café sería en este caso, pero el micrófono de carbón café con humedad. No queremos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos en seguramente una especie de lata de paté, ¿sí? Cerrada, en donde incluso la tapa de la lata de paté oficia de membrana y esos movimientos comprimen, ¿sí? Las partículas del carbón. ¿Y qué ventaja tiene esto? La humedad no lo molesta, ¿sí? Y podemos entonces ordenar las cargas más o menos bien. Digo más o menos bien, porque, a ver, si yo agito eso, ¿podría entregar ruido? Y algo puede ser que entregue, y ya de hecho tiene un ruido inherente muy alto. Y el micrófono de carbón para las aplicaciones de audio profesional no sirven, ¿sí? Tiene un rango dinámico muy bajo, 20 dB, como la radio FM. Después charlamos de eso, ¿no? Que hablábamos del LVFS y demás. Pero, a ver, es muy poco el rango dinámico para fines musicales el micrófono de carbón. ¿Y por qué se sigue utilizando? Y porque puedo meterlo abajo del agua, porque puedo tenerlo a la intemperie y demás. No vamos al micrófono de carbón. Micrófonos piezoeléctricos conocen ustedes, ¿sí? ¿Vieron las pincitas esas que le ponemos a veces a la guitarra, al violín, al contrabajo? Yo uso piezoeléctricos en los pianos para disparar la apertura de compuertas. No es para grabar el piano en sí o para amplificarlo, sino que es para decir, ahora hay notas, ábrase la compuerta y denme el audio del micrófono real, ¿sí? Son micrófonos piezo. ¿A qué les suena? ¿De latín? ¿Contacto? ¿No? Ok. Bueno, micrófonos de contacto, ¿sí?
Hay distintos tipos de micrófono de contacto. Estamos muy habituados a utilizar los micrófonos de sal de Rochelle. También son susceptibles a ciertas cuestiones de humedad, pero nosotros no, de la forma en la que están armados no hay ingreso de humedad en esa sal. Habitualmente hay un sustrato metálico, ¿sí? Es como una chapita redondita metálica, ¿sí? ¿Por qué elegimos el metal para esto? A ver, es un material que conduce muy bien, pero no solamente la electricidad, ¿sí? ¿Qué cosa? La transmisión de vibraciones. Saben de que el sonido se mueve mucho más fácil en medios elásticos sólidos que en líquidos que en gaseosos, ¿sí? De hecho, hay mucha menos pérdida y de más velocidad, por ejemplo, en un pedazo de madera, ¿sí? Que en un balde con agua, que en el aire, ¿sí? Acá en el aire, ¿a qué velocidad más o menos nos movemos? Más o menos, un día como hoy. 340 metros por segundo, ¿puede ser? ¿Ok? ¿Cómo? Depende de la temperatura. Hoy un poquito más baja incluso. Pero, y depende de la humedad también y otras cosas más, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me tiro a la pileta, ¿sí? Y yo estoy en la otra punta de la pileta y alguien se está, en la parte bajita, está subiendo por la escalerita o bajando por la escalerita? Yo escucho perfecto la escalerita, sé cuántos pasos del tipo y por ahí estoy a unos cuantos metros. Si estuviese en el aire no escucharía eso. Y de hecho tardaría en escucharlo. Estoy a 100 metros, ¿sí? Lo estoy viendo, ¿sí? Casi un tercio de segundo, o más o menos por ahí, más tarde lo estoy escuchando de lo que lo estoy viendo. Y sin embargo, ahí en la pileta, abajo del agua, lo escuchaba perfecto, con mucho volumen y al toque. Claro, en ese medio nos movíamos mucho más rápido. En los medios sólidos, y especialmente en algunos medios que son muy propensos a transmitir la temperatura también, por ejemplo el metal, ¿sí? Es más fácil de transmitir vibraciones. Entonces, qué buen sustrato poner una chapita metálica, dice uno, a un micrófono piezoeléctrico, ¿sí? Tengo más superficie, ¿sí? Puedo captar más vibraciones, se traducen muy rápido, pero con una contra. También tiene un vicio eso. Si ustedes golpean la chapita, ¿no resuena la chapita? Y los micrófonos. Y cuando golpean la chapita, ¿cómo suena? Hágame resonancia de chapita, vamos. ¿Quién hace? Ting, ting, ting. Bueno, una cosa así. Mira así, medio nasal, ¿no? ¿Cómo suena el micrófono piezoeléctrico? Medio así, nasal. Ok. Bueno, a ver, tiene mucho vicio ese micrófono, pero por sobre todo tiene una gran contra. Los timbres, ¿ustedes los escuchan con la cabeza apoyada al instrumento? Los miro así con cara de... Vamos, despiértense. No lo escuchamos con la cabeza apoyada. ¿Y el micrófono qué está escuchando? Como si fuese una oreja apoyada. ¿Es el timbre real del instrumento? Y no. Pero a veces es la única que queda, ¿sí? Imagínense, tengo Metallica tocando, ¿sí? Hoy que hablamos de Metallica, tengo Metallica y invitamos a nuestro, violinista amigo, ¿sí? Sergio Poli, por ejemplo, ¿no? Que es amigo de todos, que está con todos siempre tocando. A Sergio le dan un violín que no es el de él y le dicen, vos quédate tranqui, que este va a andar bárbaro. ¿Qué me trajiste? Uy, un Stradivarius. Uy, pero Sergio flashea mal. Y entonces viene Trujillo y le pone así 25 cabezas así de Ampeg y le pone unas heladeras Ampeg ahí al lado, así, todas unas hermosas 8 de 10, pero por todos lados. Y le dice, ¿entrás acá delante del equipo del bajo? Y Sergio dice, bueno, ¿qué hago con esto? Porque no se va a escuchar el violín. Tengo un violín bárbaro, no se va a escuchar. Entonces alguien viene, sacrílego, pone en ese hermoso violín carísimo e inconseguible, le pone la pincita. Bueno, es la única que queda. ¿Ustedes creen que, por más que no esté tocando el bajo en ese momento, obtendremos de ese muy buen violín un buen audio? Ni de casualidad. De hecho, el audio de ese violín está pensado para que el tipo esté a 20 metros, ¿sí? de la audiencia y lo escuchen perfecto. Es un un instrumento que tiene un foco muy lejano, ¿sí? Porque donde el timbre se arma bastante más lejos. Yo ahora después tengo algunas imágenes para mostrarles de cómo se comportan estos instrumentos. Pero bueno, ¿me creen que el instrumento miqueado de esa forma es muy probable de que no obtenga todas las porciones del timbre? ¿Sí? Ok. Pero es útil en algunos casos, porque en ese caso, frente a todo el despelote del equipo de bajo y demás, si tenemos la suerte de que el violín no entró en simpatía con todas las notas que estaba tocando el bajista, podemos hacer, aunque sea un pequeño registro de eso, llevarlo a consola y que se pueda amplificar, ¿sí? Y así con un montón de otras cosas más, contrabajos, un montón de instrumentos estamos acostumbrados a usar los pies. Bueno, otro tipo de micrófono que conocemos todos, a ver, ¿conocen micrófonos dinámicos? Sí, todos conocen micrófonos dinámicos. Miren, acá tengo un Shure 58 que lo van a encontrar en casi cualquier bar. Si no encuentran R21 de Samsung,
Nombro marcas por nombrar, no estoy hablando de que una es mejor que otra, simplemente que hay relaciones calidad-precio. SM58 es un clásico, ¿sí? Tengo un Beta 58 acá, ¿sí? Es otro, estamos hablando de otro componente dinámico. ¿Saben cómo funcionan, no, estos micrófonos? ¿Cómo funcionan? Tenemos un imán que es permanente, ¿sí? Hay un campo electromagnético dando vuelta, o sea, en realidad es un campo magnético, está dando vueltas, entra y sale. Saben que no podemos evitar eso en un imán. Nosotros, ¿qué pasa cuando partimos un imán a la mitad? ¿Yo puedo separar el norte del sur en un imán? No, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué tengo dos imanes? Gracias. En el 2, gracias. ¿Cómo? Bien, en realidad porque no existen los monopolos magnéticos. ¿Sí? Si esto se desarmaría el universo si sucediera eso. O te ganás un premio Nobel, lo conseguís y seguro que te va a ir muy bien con eso. Bueno, a ver, ya que estamos me voy a cambiar un poco el audio para que me crean de que... A ver, me voy a copiar la EQ que le hice al otro micrófono. ¡Apa! Suena muy distinto esto. ¿Qué hice de malo acá? Claro, es otro tipo de micrófono, ¿sí? Y constructivamente, o sea, los materiales son otros, el principio de funcionamiento es otro, y el audio que me entregó obviamente iba a ser otro. Mi voz es la misma, ¿sí? Pero el audio es otro. A ver, denme un cachito, voy a cambiar. Oh, y este suena distinto también. Tiene menos agudos ¿no? Este es el 58 clásico. Y hasta parece que tiene más cuerpo. En realidad porque estoy escuchando menos alta frecuencia seguramente piense eso, pero la voz siguió siendo la misma, pero fíjense cómo cambié el transductor y el audio con el que me encuentro es totalmente distinto. Déjenme cambiar de micrófono otra vez más. Hola, ¿me escuchan? Otro micrófono dinámico más. Supuestamente es la misma cápsula, alguien me dijo, pero cambió la forma. Y el micrófono, ¿ven que suena diferente? Ok, y encima fíjense que en el otro no sucedía esto. No alcanza solamente también con tener un tipo de micrófono, ¿sí? Sino que hay que ver también cómo es la forma de ese micrófono, ¿sí? Porque dos micrófonos con la misma cápsula pero con diferente forma también pueden sonar distinto. Pero mi voz siguió siendo la misma, pero le sonó siempre distinto a ustedes porque estamos usando micrófonos diferentes. Ahora voy a volver un poco a esto. Sigo con el de recién. Hay otro micrófono electrodinámico muy conocido que es el Ribbon, ¿sí? El micrófono de cinta. No traje acá lamentablemente. Son micrófonos que tienen una particularidad. Toman igual de adelante que de atrás, pero no toman nada de los costados. Tiene una ventaja eso, que yo podría, por ejemplo, poner ese micrófono a la par del sistema y no haría un acople porque no vería el sistema. Me pasaba con Juan Falú que venía con una guitarra que de cerca no sonaba y había que tomarla de lejos. Entonces ponía el micrófono en figura de 8, un 414, solía poner cerca del borde del escenario, sabía que no iba a acoplar con el sistema, él podía estar lejos, tener un buen audio y él estaba chocho con lo que se obtenía. De hecho el monitoreo llegaba un poquito más tarde, daba la sensación de sala, nunca se quejó, sino todo lo contrario. ¿Cuál era la contra que yo tenía? Me levantaba los aplausos a pleno, que en realidad puede no ser una contra eso, pero cuando había shows más pequeños, por ejemplo en Ciudad Vieja, yo tenía que charlar un poquito con los comensales de la primera fila para pedirle que traten de que durante las canciones no me hagan ruido con los cubiertos. Había un pequeño descuento en esa mesa siempre, 40%, como si fueran músicos, no sé si están al tanto, en ese lugar suelen hacer eso. ¿Pero por qué sucedía eso? Claro, me agarraba bárbaro la guitarra, pero también tenía perfecto a Pablito ahí con la cámara haciendo el obturador, te escuchaba la bijou que tenés colgada. Digo, estaba en unos problemas bastante serios, porque el micrófono veía de adelante de la misma forma que veía hacia atrás, ¿sí? Bueno, entonces, pero alguien me dijo, no, pero ponele un micrófono condenser que le va a ir bárbaro. Entonces, conecté el micrófono, vamos a ver si anda, a ver. ¿Qué pasó con este micrófono? ¿No funcionó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió acá? Hay que alimentarlo. Bueno, 48 voltios. A ver con qué me encuentro. Hola, 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 hola. Hola. Qué lindos agudos que tiene este micrófono. Y también tiene un cuerpo interesante. ¿Qué diferencia tiene este micrófono respecto a los otros que estábamos usando recién? Esos tres que usamos recién dinámicos. Ponele, vamos a hablar de lo constructivo, que veníamos hablando de lo constructivo. Es el mismo material. Acá tengo una bobina, ¿sí? que se está moviendo, que está pegada a un diafragma, que se está moviendo, interactuando con ese campo magnético del imán que está fijo.
Bueno, sí. Hay como una moneda agujereada atrás. ¿Sí? Lo que tengo acá es un capacitor muy sencillo, en donde yo acá polaricé un sistema de campo eléctrico. ¿Sí? Acá le tiramos una tensión bastante alta, 48 voltios. ¿Sí? Igual está funcionando un poquito más bajo, 48 voltios. Acá hay un circuito que se encargó de bajar eso. Pero ¿qué es lo que hizo? Hay dos placas planas paralelas. ¿Sí? Placas planas paralelas. Déjenme ecualizar. Voy a cambiar el corte de graves. Ahí está. Cuando calienta la... Bueno, van a ver que hay un corte de graves ahora. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo acá yo? Tengo dos placas planas paralelas, como si fuese un capacitor, y lo que hice fue polarizarlo esto. Le pongo una tensión, ¿sí? ¿Y qué es lo que me encuentro? Hay un campo eléctrico, pum, esos 48 voltios, que en realidad acá es un poquito menos, ¿sí? Dejaron quietas las dos placas planas. Una está fija, ¿sí? Que es como una monedita, por así decirlo, que está agujereada. Si está agujereada, es como las pancartas esas que están en la calle, así, Felices 15, Marta Volvé, todos esos carteles. ¿Por qué están agujereados? ¿Por qué le hacen agujeros? ¿Cómo? Claro, para que el viento que hay en este momento no me vuele el Felices 15 o Felicitaciones Doctor, ¿entendés? Porque el gran problema es eso. Embolsa, ¿sí? Y se lo llevaría al aire. ¿Qué sucedería acá si yo tengo una placa móvil, que casualmente es la membrana? ¿Sí? En este caso no creo que no creo que sea de oro ni enchapada en oro esta, pero bueno, a ver. Claro, si yo no tengo agujereada mi placa plana fija, yo cuando intento mover la placa móvil, ¿qué sucede? Se hace como un sándwich de aire y va a amortiguar el movimiento. Entonces yo necesito que el aire se escape. Total, como es metálico y el campo eléctrico no le importa eso que está sucediendo eso, entre los agujeritos, que es muy chiquitito, yo logré conseguir mi polarización y con el movimiento que yo estoy haciendo, estoy variando esa distancia, cambia la capacidad y por ende cambia la tensión. Y como había una tensión fija, ¿sí? Yo lo que estoy obteniendo del otro lado de los cables es la diferencia, esas mini diferencias de tensión que son análogos al movimiento. Lo mismo que está pasando en los otros micrófonos, solo que constructivamente es un poco diferente. Ahora, acá en vez de tener que mover una bobina que es más pesada, ¿qué es lo que tengo acá? Una cosa livianita, ¿sí? O sea, una membrana delgada metálica muy finita, son pocos micrones, que es tan liviano que permite que estos aguditos los pueda mover muy fácil. Se mueve muy rápido esto. Tengo unos cuantos kilohertz acá dando vueltas. Son miles de veces en un segundo estos movimientos. Que si esto fuese pesado, como un parlante... ¿sí? ¿Lo vieron los subkicks alguna vez? Esos parlantes para grabar bajas frecuencias. ¿Es un micrófono o es un parlante? El principio de funcionamiento es el mismo. Lo que pasa es que ¿por qué no agarra agudos eso? Tan pesado que no lo puedo mover tan rápido. ¿Sí? Por eso no usamos woofers para reproducir altas frecuencias también. Bueno, piensen que esto agarra muy bien bajas frecuencias, solo que las corté las bajas frecuencias acá, pero agarra muy bien también las altas. ¿Esto se usa en vivo? ¿Cómo que no? Sí. ¿A la batería no le ponen estas cosas arriba? Ok, sí, pero ¿por qué no lo usan en las voces? Yo uso condenser en las voces. ¿El Beta 87 no lo han usado nunca? Es un Electret, pero es muy parecido. ¿Más todavía? ¿Qué, por el viento decís? No, le pones el capuchón. O sea, hay filtros, los antipop también son filtro de viento, si uno se pone a pensar. Lo cierto es que constructivamente es mucho más lábil, ¿sí? Es una forma fina de decir que se rompe más fácil, ¿sí? Por otro lado, bueno, este es un diafragma grande, los hay también de diafragmas pequeños. ¿Qué agarra mejor grave? ¿Un diafragma grande o un diafragma chico? ¿Quién paga el asado? A ver, vamos. ¿Quién dice diafragma grande? Levanten las manos. ¿Quién dice diafragmas chicos? Los micrófonos de medición, ¿cómo es el diafragma? Bien, ¿agarra bien graves? Bien, chicos, ahí son dos las manos levantadas, todos pagan el asado ellos. A ver, tiene mucho que ver la forma del micrófono, ¿sí? Pero tengan en cuenta también de que cuanto más chico es el diafragma, ¿cierto? Sí, alta frecuencia la vamos a poder mover porque es liviano, pero tampoco va a influir en la baja frecuencia, lo vamos a poder mover muy fácil. Se usa en vivo esto, chicos, un montonazo. Estamos acostumbrados a usarlos más en platillo que en otra cosa, pero en las voces se usa mucho, se usa muchísimo en guitarras también, ¿sí? Lo que pasa es que también, como le dije, que constructivamente era diferente, créanme también que constructivamente es un poco más caro esto, ¿sí? Y hay veces que no podemos costear la utilización de estos micrófonos. Vuelvo un cachito acá, voy a apagar esto. Esto también es un condenser, esto que tengo acá. Le dicen... Tienen un nombre estos micrófonos. ¿Quién hace cine de ustedes?
¿Uno solo? ¿Dos? Bien. ¿Cómo le dicen estos micrófonos? ¿No escuchó? Ok. ¿Cómo le dicen shotgun? ¿Me dijiste? O boom también. ¿Por qué? O sea que yo no puedo hablarle así al micrófono. Me cago. Hola, hola, hola. Acá. Claro. Este también es un condenser. Y alguien me dijo recién, no, condenser agarra todo. ¿Quién dijo recién de allá? Esto es un condenser también. De hecho, yo, cuando apagué la alimentación para... Cuando apagué la... mira que está bien este. Cuando apagué la alimentación para poder ¿cómo se llama? Para poder hacer el cambio de micrófonos, ¿sí? Después cuando lo puse de vuelta y no puse la alimentación no andaba. Es muy básico esto, ¿no? Si alguien se me está aburriendo me dice, porfa, pero para los que no saben está bueno charlar de esto. A ver, ¿por qué este micrófono, si es condenser y agarra todo, como dice nuestro amigo, y es más, si el diafragma es más chico y en teoría podría agarrar mejores graves también, un montón de cosas, ¿por qué no está agarrando nada acá y por qué sí está agarrando acá? ¿Por qué no agarraba cuando yo le hablaba de costado? Claro, es mucho más direccional, pero ¿qué le hicieron para que sea más direccional este micrófono? Porque antes que me digan, no, porque es más chiquito el diafragma, no, y de hecho tenía un lapicito acá que no sé, me lo olvidé en casa, tenía un condenser pequeñito que es Omni prácticamente. No, es una sola cápsula además esto. Miren la forma. Vamos a hablar un poquitito de psicoacústica y pensemos un poquitito en nuestro oído medio. Es más, yo en este momento estoy sufriendo un poco la presión porque estoy un poco congestionado. Y, a ver, ¿para qué sirve el oído medio, entre otras cosas? Además de para llevar el sonido del oído externo al oído interno. Claro, bueno, tenemos que equiparar presiones acá. Imagínense, hoy salgo... A ver, ¿cuál es el sonido más chiquitito que escuchamos en presión sonora? El 0 dB, que incluso escuchamos por debajo de 0 dB cuando no estamos fatigados, pero digamos que un 0 dB. ¿A cuántos pascales de presión equivale? 20 micropascales. Estamos hablando de cosas muy chiquititas en presión. Una presión muy pequeñita, que logra mover la membrana timpánica al orden de más o menos el diámetro de un átomo, para que se den una idea. Presiones muy pequeñas, ¿sí? Jet supersónico pasando al lado mío, 120 dB, porque estoy un poquito más lejos. 120 dB, dolor así como que... ¿Qué pasó? Neopistea sonando así en mis oídos. ¿Qué estoy escuchando en variaciones de presión sonora? ¿Qué presión mesurada en pascales estoy escuchando? 20 pascales. ¿Sí? 120 dB equivalen a 20 pascales. 20 pascales de presión, desde el punto de vista del SPL, es demasiado. ¿Sí? Ya empieza a doler, sangrar los oídos, ya un daño auditivo importante. Hoy puse la televisión a la mañana, siempre pongo el mismo chiste, pero los que ya lo saben no lo cuenten en el final. Miro la presión atmosférica, 1014 hectopascales. Encima de que había 1000 pascales y ya pienso en 1000 y digo, mis membranas timpánicas se van a juntar en el cerebro porque si con 20 pascales del avión yo lloraba ya, o sea, imagínense con 1000 pascales, pero encima eran 1000 hectopascales, o sea, 1000 por 100. O sea que ya me imaginé, bueno, saqué mi casco, tengo un casco de fútbol americano en casa, así que me puse el casco, salí a la calle y digo, ay, no muero hoy, está buenísimo. ¿Por qué no muero, con mi cerebro explotado por mis membranas timpánicas juntándose ahí con toda esa presión? ¿Por qué? Por las trompas de Eustaquio, ¿sí? Yo tengo presión atmosférica entrando por acá, pero también tengo presión atmosférica entrando por mi nariz y equiparando las presiones, esas trompas, de un lado y del otro la membrana timpánica. Entonces yo lo que percibo son esas variaciones de presión sonora montadas sobre ¿qué? Sobre la presión atmosférica. Que encima como la presión atmosférica no varía, prácticamente no varía a lo largo del día, no hay variaciones. Estamos a frecuencias menores a 1 Hz entonces, ¿sí? Cercanos al 0 Hz, si esto prácticamente no va variando. Entonces no tengo cómo escuchar eso. Y acá lo que tengo casualmente es una cancelación natural de presiones atmosféricas. Tengo la misma presión de un lado de la membrana timpánica que del otro. Una me entra por la nariz, la otra por el conducto auditivo. Y acá tengo un principio similar. Está lleno de agujeros esto, ¿lo ven? Está lleno de agujeros. Entonces, la presión atmosférica, obviamente la cancela, como prácticamente cualquier micrófono, pero miren la presión sonora acá. Una pasa por arriba y la otra pasa por abajo de la membrana. ¿Me siguen? ¿Ven que está lleno de agujeritos esto? De hecho, si le hablo de este lado, agarra un poco.
porque de este lado están tapados los agujeros, pero si le hablo de este lado, ¿ven que agarra menos? Este micrófono es extremadamente direccional por eso. Las cosas que vienen de costado no las toma. La forma es fundamental. ¿Me siguen? ¿Ok? El patrón polar, ¿conocían el término patrón polar? No es el jefe del Polo Norte, así, el Papá Noel y esas cosas. El patrón polar, ¿sí? No se rían. A ver, estoy hablando serio, che. El patrón polar, ¿sí? Es el factor de directividad, direccionalidad decimos en castellano, el directivity factor, ¿sí? ¿De qué? El patrón de captación del micrófono, ¿sí? En base al ángulo respecto a quién, a la membrana. Si estoy de frente no es lo mismo que si estoy de costado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ven cómo cambia el audio? ¿Sí? Si estoy de frente que si estoy de costado. Y créanme que no es lo mismo este factor de directividad o direccionalidad para frecuencias medias que para frecuencias altas que para frecuencias bajas. Imagínense que... ¿ven? Frecuencias bajas, la gran mayoría de los micrófonos captan bastante bien. ¿Cómo me decías? Pensé que me decías algo. No, pensé que me estabas hablando. Claro, frecuencias bajas que tienen longitudes de onda muy grandes y que suelen esquivar muy fácil a la forma del micrófono, donde el micrófono en sí, voy a decir una mala palabra, perdón, el culito del micrófono no ve, ¿sí? Del otro lado no ve muy bien que digamos. Las altas frecuencias, el culito del micrófono le hace sombra. Para las frecuencias bajas, no, esquiva muy fácil esto. Porque, a ver, fíjense que estas dimensiones, estos pocos centímetros, no se comparan con los metros de longitud de onda que tienen, ¿sí? Las bajas frecuencias, ¿ok? Entonces, a ver, los micrófonos... costó pasar de vuelta al dinámico, ¿no? ¿Dónde está el cable? Puesto. Fíjense entonces... Ok, vuelvo a este micrófono. Fíjense entonces cómo este micrófono que tiene una forma diferente, ¿sí? Que supuestamente, según el fabricante, la cápsula es muy similar a esta, pero ¿vieron que el audio era totalmente distinto? Yo tengo una bochita acá donde para el frente de onda es muy fácil seguir esta forma, ¿sí? Porque las superficies cuanto más redondeadas son, menos resistencia le van a ofrecer al sonido, ¿sí? Piénsenlo como si fuese un test de aerodinámica de los autos. Siempre uso también ese mismo ejemplo. ¿Alguien vio alguna vez un test de aerodinámica de los autos? Tenemos las aeroventilas de Homero haciendo agujeros en el auto. ¿No lo vieron ese capítulo? ¿No? Ok. ¿No lo vieron? ¿No? Ok. Pero si miran el programa este del Canoso que está en TN, que prueba autos y demás, no sé si lo vieron alguna vez, que siempre anda de camisa, se sube el cuello, no sé si es más un modelo de camisas que de auto el muchacho, pero vieron que prueban los autos y demás. Si alguna vez vieron cómo es el test, tienen el test de humo, que no tiene nada que ver con el humo, con el asterisco así de venta de humo, pero también tienen la típica de la manguera. Entonces, qué sé yo, imagínense un Fiat, un 1500 con el que vieron que el parabrisas está prácticamente a 90 grados, es muy poco aerodinámico eso. Si ustedes le tiran en el capó con una manguera, salpica para todos lados, ¿no? ¿No es así? Ahora, si me imaginan un Megane, vieron que tiene esa forma así medio de delfín, así, toda esa curvita así, toda bonita, que le tiran con la manguera, ¿sí? De hecho, no laven apuntando a la casa al vecino porque le van a mojar la casa al vecino, pero si le tiran con la manguera, el agua va a seguir la forma del delfín, así del Megane, ¿sí? Va a acompañar y va a salpicar lo menos posible y va a llegar hasta el final del auto, ¿sí? Cuando yo me encuentro con este tipo de formas, estoy invitando al sonido a que acompañe la forma del micrófono, ¿sí? Como un test de aerodinámica en este caso, ¿sí? Y el frente de onda, cuando se encuentra con algo curvo, si me dejan romper el parlante van a ver, no lo vamos a hacer, pero van a ver que la corneta del driver, ¿sí? No es una cosa así que tiene formas de serrucho, sino que van a ver que tiene una forma curva, ¿sí? Suave, invitando al sonido del driver de compresión, que de hecho si sacan el driver solo van a escuchar una cosa espantosa, pero cuando logran ustedes, ¿sí? Salir del driver y hacerle con la corneta, un camino que acompañe, casualmente lo que van a encontrar es el factor de directividad de la corneta, ¿sí? Si yo esto lo giro, no lo voy a girar porque tiene el proyector, pero si yo esto lo empiezo a girar, ¿sí? Y la corneta más o menos tiene una cobertura de estas características, si yo la miro, sigo la curva, si esto lo empiezo a girar, ustedes seguramente empezaron a perder agudos desde acá, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Un poquito? Ok. Con el micrófono me va a pasar algo similar y las bajas frecuencias, no sé si escuchan, cómo han cambiado. No han cambiado.
Pero ¿quiénes cambiaron acá? Las altas. Fíjense las altas cómo van cambiando. Pero las bajas. ¿Ven que no van cambiando tanto las frecuencias más bajas? ¿Me siguen con eso? Bueno. Típico micrófono de vivo, el 57, que nos han dicho es el micrófono de instrumentos. Fíjense que está bastante a 90 grados, ¿sí? El límite del micrófono. ¿Lo siguen? ¿Ven? ¿Sí? Y encima tiene una especie de surquitos, ¿sí? Y además de los surquitos que llevan el audio, ¿sí?, a la membrana, también tiene una respiración que hace que si le hablo de costado no tiene tan buen audio, ¿sí? ¿Me siguen? Típico micrófono de instrumento, ¿sí?, que si yo lo uso mal, ya no sirve para instrumento y sirve para cualquier cosa. Alguien va a decir, pero si sirve para cualquier cosa no estás usando tan mal. Bueno, hay que ver. Habíamos visto que, hoy dijimos, el micrófono, hay algunos que tomaban solamente de frente, había otros que tomaban, o sea, un poquito más hacia los costados, había algunos que tomaban hacia adelante y hacia atrás y no tomaban nada de los costados, eso figura de 8, ¿sí?, bidireccionales. Y hay micrófonos que son omnidireccionales. Los omni toman ¿para dónde? Para todos lados, ¿sí? ¿Eso puede servir? ¿Puede ser útil? Yo a este micrófono lo voy a convertir en omnidireccional. Ahora es un omnidireccional, este micrófono. Tapé la respiración del micrófono, ¿sí? Y entonces ya no cancelaba lo que pasaba por arriba y por abajo de la membrana. Y con esto me conseguí armarme un micrófono omnidireccional. Ahora tomo agudos de todos lados, ¿sí? ¿Ven cómo cambió el audio? Acá no tengo agudos, acá tengo agudos de vuelta, ¿sí? ¿Me siguen? ¿De qué me sirve tener un micrófono omnidireccional en vivo? Porque se va a meter todo por todos lados. ¿Me puede servir? Ahora vamos a charlar que sí puede servir y puede ser muy útil. A ver, acá no está tomando casi data, ¿sí?, que no es lo mismo que lo que está tomando acá. Y si yo tengo la fuente muy próxima en un micrófono omnidireccional, sí me puede ser útil, porque por más que tome un poquito del viento, un poquito de esas cosas, como estoy tan pegado a la fuente, porcentualmente tengo quizá 99% fuente y un 1% viento. Entonces antes que digan, no, pero está tomando algo del viento. Sí, pero en comparación no es nada. Y puede ser útil, ¿por qué? Porque los micrófonos omnidireccionales no tienen lo que nosotros conocemos como factor de proximidad. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Factor de proximidad? ¿Qué es el factor de proximidad? Bien, déjame darte vuelta a la ecuación. El factor de proximidad debería ser factor de alejamiento. El fabricante suele darle un énfasis en baja frecuencia teniendo en cuenta de que si yo me alejo, pierdo graves. Esto de la proximidad implica que cuanto más cerrado, solamente es con los micrófonos cerrados esto, o sea, los cardioides que vimos hoy al principio que tomaban de frente y poquito de los costados, el direccional, recontradireccional, ¿sí?, el shotgun que decían los chicos, que toma solamente adelante, y eventualmente un poquito el fibra de 8, pero no tanto, ¿sí?, como los cardioides, ¿sí? Esos micrófonos, cuando yo me empiezo a alejar, los graves, ustedes me van a decir, pero yo te escucho los graves, porque están escuchando qué cosa. O sea, mi sonido directo. Pero la gente que está en casa, si yo le hablo de lejos a este micrófono, escucha una voz así, seguramente, ¿sí?, sin cuerpo. Porque los micrófonos, esto a medida que yo me voy alejando, ¿vieron cómo funciona la ley del inverso cuadrado? Si estuviera al aire libre, yo me voy alejando el doble de distancia, ¿y qué es lo que cambió? La presión sonora. ¿Y cuánto perdí? 6 dB. Y si me alejo el doble de eso anterior, ¿qué es lo que cambió? Otra vez la presión sonora. ¿Y a cuánto se me fuera? A 12 decibeles. Y si la vuelvo a duplicar, ahora perdí 18 decibeles. Pero en los micrófonos cerrados no solamente cambió la presión sonora, cambió también la distribución espectral. Yo me alejo el doble y perdí 6 dB en todo el espectro, pero en graves por ahí perdí más de 6. Y si me alejo un poco más, ya no perdí 12 dB solamente, perdí 12 dB en medio agudo, pero en graves por ahí perdí, no sé, 50. Habría que ver cuán direccional es ese micrófono para ver cuánto se atenúa la baja frecuencia a la distancia. Eso puede ser malo o puede ser bueno. Todo depende cuál sea el inconveniente con el cual nos encontremos a la hora de hacer una toma en vivo. Si yo necesito graves, un micrófono omnidireccional tiene mucha mejor cantidad de bajas frecuencias. Y de hecho creció
mi cuerpo en este momento, además de que crecieron un poquito los agudos. ¿Sintieron cómo cambió el cuerpo de mi voz en este momento? Bueno, a ver, yo tengo que tomar un bombo, un micrófono dentro del bombo. Con un micrófono cardioide lo puedo hacer muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy cerca del bombo, voy a agarrar buenos graves por tenerlo cerca, y el bajo, que no está tan cerca, no se va a meter tanto en ese micrófono. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que tomar el bajo? ¿Sí? Quizá me convenga que el micrófono sea un poco más omni. Porque hay que ver si un micrófono pensado para tener bajas frecuencias también puede tener frecuencias altas. Y en el bajo no es solamente bola de graves, sino que a veces necesita un poco de definición. Entonces a veces un micrófono unidireccional puede ser práctico en un bajo. O imagínense, tengo una toma de overhead de batería y tengo un único micrófono o dos micrófonos nomás y alguien me dice, bueno, arreglate con esto. Y no me das aunque sea uno para el tambor, uno para el bombo, no tengo más que esto. Ok. Y el equipo bajo lo vemos que está lejos de la batería. Ah, esto es práctico. Si tengo dos micrófonos omnidireccionales, podría tomar muy bien todo lo que sucede arriba de la batería y no me van a sonar flacos los toms. Pero ¿no les pasa a veces que los condensers, todo muy lindo, es una toma de platos más que una toma de overheads? ¿Qué significa overhead? Sobre la cabeza, bien, ok. ¿No les pasa a veces que eso que, che, qué buenos aguditos, sí, la chancha cómo suenan los aéreos? Y suena como, sí, no sé de qué, no sé, de 5 pulgadas parece que. No, define muy bien el agudito, pero no tiene cuerpo. Claro, si el micrófono fuera omnidireccional es muy probable que tuviese buen cuerpo. Iba a traer unos Airworks, pero no me entraba ya más despacio. Airworks es una marca que hace micrófonos, como dicen ellos, HD. Suenan bárbaros esos micrófonos, suenan bárbaros porque son omni. Y se usan mucho en vivo. Como se van con tanta presión, te dicen, pegale al instrumento. Hay que ver si está bueno el audio cerca. Pero lo cierto es que ya de por sí tiene muy buen audio ese micrófono. Y los graves los agarra bárbaro porque es omni, el micrófono, ¿sí? Bueno, nada. ¿Se entendió lo del patrón polar del micrófono? ¿Sí? Que es para dónde mira el micrófono. ¿Ok? ¿Y uno que mira hacia adelante y hacia atrás es estéreo? No, es bidireccional. Es porque sale un solo cable, de hecho, no se olviden de eso. Ok, bueno.